El título verdadero de este video es ¿por qué no ver One Piece? One Piece es de mis series favoritas y la única serie que conozco en la que puedo decir que es cine absoluto y caca al mismo tiempo. En momentos se vuelve la cosa más peak cine absoluto del universo y multiverso sin exagerar, y en otros te cura la insomnia mejor que la anestesia, sin problemas, sin exagerar. Al principio quería analizar los pros y contras de ver One Piece, pero después de pensarlo un rato me di cuenta de que no tiene sentido. No hay pros en ver One Piece, solo contras. Hace buen rato ya que me vi el anime de One Piece y ahora estoy al día con el manga, así que si digo algo que no pasó, pues esa es mi excusa. No tengo memoria fotográfica. Es muy fácil olvidar un personaje en esta serie por obvias razones. No me acuerdo ni de la mitad de los personajes que hay aquí, y aún así los personajes de los que me acuerdo siguen siendo fácil más del doble de personajes que hay en Brainrot Kaizen. Estoy segurísimo de que es humanamente imposible acordarse de todos los personajes de One Piece y tener vida social al mismo tiempo. La mayoría de personajes aquí son bastante simples y parecidos. Simples en el sentido de que la mayoría no pasan de tener algo más interesante que no sea sus gustos en algo, personalidad o lo que se estableció del mismo cuando se presentó, y parecidos en el sentido de que siguen esta estructura de tener 1, 2 o 3 rasgos o gustos que los definen y ahí se quedan, no cambian, no se les da desarrollo alguno o se les da un desarrollo 400 capítulos después. Digo la mayoría porque hay ciertas excepciones de personajes que rompen estos patrones, que oh sorpresa terminan siendo los mejores personajes de la serie. Ejemplo, Garp, Barba Blanca, incluso recientemente con Sebek, son personajes que destacan por sus acciones y no simplemente porque les gusta y que no. No destacan porque a uno le gusta más la cerveza que el tequila, otro prefiere pasta antes que arroz. Son personajes que destacan por otras cosas aparte de las principales características con que se presentaron. Una cosa que sí se tiene que aplaudir es la capacidad de Oda para crear tantos personajes muy distintos entre sí y con muy buenos diseños, la mayoría. Entiendo totalmente de que haya gente que tenga al señor Oda en lo más alto, porque no es fácil crear tantos personajes y que no se terminen pareciendo entre sí, más allá del estilo de dibujo. Para mí esto es un claro ejemplo de, como quien dice, Tiene que cerrar el estadio. solo los genios. Los genios hacen eso. Ya llegó un punto donde el saber que One Piece avanza lentísimo es cultura general del friquismo. Tengo entendido que es en el anime donde pasa más notablemente, que avanza súper lento. Pero pues no sé, no me ve los inicios del manga, así que no tengo idea. A mí me pasó, yo que empecé con el anime como cualquier persona normal, y una vez un día de chill me vi 40 y no sé cuántos capítulos en un solo día. Para cuando me di cuenta ya era muy tarde, ya había gastado todo mi día viendo One Piece. El ritmo de One Piece va tan hijo de putamente lento que cuando yo me lo estaba viendo me veía de 12 a 20 episodios de promedio diario, 8 horas al día más o menos. Hay veces que no están así, pero ese a veces es muy de vez en cuando. Si tienen un mínimo conocimiento matemático, se darán cuenta que 40 capítulos de 24 minutos en promedio significa que estuve viendo One Piece durante 16 horas seguidas. Y por culpa de este trágico suceso llamado ver One Piece, adquirí la habilidad de verme un anime normalón de 12-24 capítulos sin problemas en un día. No debería molestarme, pero sí me molesta, que ahora cuando me veo series cortas se me olvidan al segundo día de que me las terminé de ver. Ahora ese tipo de series o animes las veo con el cerebro apagado y no me gusta porque no disfruto como debería de las mismas. Ahora me tengo que obligar a mí mismo de no verme una serie de 8 temporadas en 3 días. Ahora me tengo que obligar a mí mismo de no fumarme una serie cortica en un día porque si no, no la disfruto. En conclusión, si tienes tiempo y algún síndrome relacionado con la hiperactividad o TDA, no veas One Piece, porque definitivamente no te va a curar la hiperactividad, ni mucho menos el TDA. O sí, tal vez, quién sabe. Si alguna empresa buena como From Software o Bethesda agarrara este IP y le convierte en un juego mundo abierto hecho decentemente, GOTY del año of the year, GG Easy. Recientemente me estoy pasando Elden Ring y puedo decir sin miedo a la cancelación que el mundo de One Piece es mucho mejor que el de Elden Ring. Está mejor finiquitado y el lore es mejor. Eso último es debatible si es bueno o no, pero bueno, va a sonar como chiste, pero es verdad. Con todo lo que explicó y mostró Oda en los arcos recientes del manga, mejoran el mundo de One Piece. ¿Por qué? Me explico. Básicamente, sin hacer spoilers, ahora hay muchas cosas que se presentaron al principio de la obra que no tenían un porqué y para qué, y ahora lo tienen. Y de hecho causa mucha impresión porque la reacción normal del cerebro al darse cuenta de que esto que pasó en el capítulo 100 ahora tiene más sentido en el capítulo 1000 es quedarse con la boca abierta y decir
La mayoría de todo One Piece se explica en 400 capítulos después, más o menos. Esto se puede ver como algo malo, o bueno, dependiendo literalmente de quién eres. Si eres una empresa, esto te va de perlas porque retención de audiencia, números, plata. Y si eres espectador, pues es... bueno, como ya dije, causa mucha impresión que algo que viste al principio de conexión después de benditos 1000 capítulos, porque pues así funciona el cerebro. El problema es que hay series que causan la misma impresión de diferentes maneras y en mucho menos tiempo. No, Joaquín, no me voy a ver 1000 no sé cuántos capítulos para poder tener de qué hablar durante el receso. ¿Por qué una serie sobre piratas tendría temas políticos? No sé, pero los tiene. Y están bien tratados, que es lo peor. La política en One Piece me llama mucho la atención. No de la manera más positiva que digamos, por culpa de dónde ven, pero ya va, que ese no es el tema. La política aquí es de hecho bastante buena. Sobre todo porque son cosas que sí pasan en la vida real, lamentablemente. ¿Por qué esta gente hace esta cosa específicamente? Ah, porque les conviene. Porque el gobierno manda a banear del server a alguien que dijo cierta cosa que les perjudica que sepan. Ah, porque les conviene. Hasta da rabia lo bien parecida que es la política en One Piece a la vida real. Incluso con todo lo que se descubrió que va a pasar con el mundo de One Piece en el arco de Cabeza de Huevo, provocó de alguna manera que todos los temas políticos mejoren en calidad de escritura. Solamente explicando ahí un poquito qué es lo que con el mundo este. ¿Por qué los Tenryubitos tienen esas peceras en las cabezas? Ah... por eso es. Oda explicó los diseños de los locos estos y otras cosas más que se presentaron al muy principio de la obra, solamente dando un poquito de información de qué es lo que va a pasar más adelante. Literalmente retención de audiencia a nivel hacker. Ver tantos capítulos, a veces sin tanto contenido, pero con los mismos personajes de siempre, es tedioso, pero provoca que te termines encariñando con los personajes de alguna u otra manera, ya sea por los momentos super autistas o no sé, por cualquier otra cosa. Cuando ves que ese personaje hace cierta cosa por los demás que no haría de normal por cómo él mismo está construido, porque naturalmente empezó a acomodarse a su entorno de tantas cosas que él mismo vivió junto a los demás. Cuando te pones a pensar en eso, provoca que los momentos de clímax de cada personaje por separado se vuelvan más peak de lo que ya eran. El desarrollo de personajes en One Piece es súper lento, pero a mí me gusta porque es un desarrollo natural y muy raro de ver en historias cortas. No es el típico desarrollo en el que se le muere la mamá al prota, se le dice qué hacer y ahora basa su vida en eso, y el personaje cambia su ser de un capítulo a otro. En el caso de la tripulación de Monkey D. Gunner, este tipo de desarrollo por mera inercia mejora los momentos de clímax. Hay demasiados momentos así, momentos en los que sientes que valió la pena verte yo no sé cuántos capítulos. El mejor caso que se me viene a la cabeza es el de Sanji en Whole Cake. Por cómo se presenta el personaje de Sanji, nunca pensarías que hiciera algo como lo que hizo en Whole Cake, simplemente por cómo es. Toda la tripulación de Luffy tiene este tipo de momentos por separado, y no solo el grupo principal tiene estos momentos, hay otros momentos de otros personajes más secundarios que son igual de buenos, incluso mejor. Casos como el de Barba Blanca, que es probablemente el más famoso, el flashback de Roger, el pasado de Kuma, Barba Blanca otra vez, y etc, etc, etc. Es una referencia a la vida misma. Te aguantas un montón de capítulos súper tediosos y aburridos para llegar a un momento de epicidad y sentimiento puro. La vida es una referencia a One Piece. Los niveles de autismo en One Piece son una cosa seria, pero de buena manera. Si no fuera por esto nadie se hubiera visto esta serie. Sin importar que en el capítulo 1100 de repente es la mejor historia jamás contada de la ficción, igualmente sería la cosa más pesada de ver en la industria de la ficción sin estos momentos autistas. Es cierto que la mayoría de los chistes son muy estúpidos, pero es lo mejor y único que salva a One Piece de ser dropeado por el 99% de personas. En mi caso específico no fue tan así, porque pues pandemia, pero igual. Los chistes y momentos súper tontos, caricaturescos y a veces hasta infantiles, aunque por tu tipo de humor no den risa, tiene que ser la razón principal porque la gente no dropea One Piece. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sigo sin saber cómo despedir los videos, así que chao. ¡Coños de su madre! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¡No joda! Espero que bien.